Un gusto. Estamos aquí un día antes de la presentación del libro de nuestro amigo Aníbal Sierralta, que se producirá el día de mañana en el Colegio de Abogados de Lima. Y en los prolegómenos de esa presentación, en este podcast sobre cultura y negociación, nos encontramos con dos destacados profesionales: Carmen González, terapeuta; Juan Belit, politólogo internacionalista, para discutir un asunto o varios asuntos que están vinculados a las cuestiones de la libertad, de la seguridad, de las relaciones de confianza o desconfianza entre los seres humanos ahora en este momento en el país. Yo quisiera empezar diciendo que, a propósito del libro de Aníbal, hay un largo momento de tensión en el Perú, de polarización, también de fragmentación y una reiterada imposibilidad de llegar a acuerdos mínimos. Es más fácil llegar a desacuerdos que a acuerdos. Yo diría que tenemos más líneas rojas que han sido traspasadas y menos líneas, por decir, azules, en las que hemos coincidido. Se traslada a la política o a lo público, al espacio público, en la lógica de Habermas, que es una especie de arena donde todos entramos. Se traslada a esto público la falta de relaciones de consenso y de acuerdo en el ámbito de la vida cotidiana. Creo que cuando leí el libro de Aníbal estaba pensando en el autor. Pensaba, en primer lugar, cómo la carrera de notario que tiene él es justamente para prevenir conflictos. Lo que está dicho por el notario, de alguna manera, disminuye los conflictos. Y él sigue en el tema de los conflictos, en el tema del consenso. Entonces, realmente es una preocupación de él, pero creo que hace una lectura de la preocupación de todos. Y yo pensaba que qué difícil el lograr acuerdos en un país conflictuado desde su nacimiento. Entonces, ¿cómo llegar a consensos, ¿no? Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es también lo que dice el libro, ¿no? Un reconocimiento de la situación divergente en que nos encontramos. Si no partimos de reconocer la fractura que tenemos como país, creo que a partir de eso y de las desconfianzas que ello produce, será posible despacito ir construyendo consensos. Y Juan, ¿tú crees que esta idea que plantea Carmen de que ir gradualmente, poco a poco, a restablecer y establecer consensos, es posible en un país que ha sufrido tanto políticamente, en el sentido que nos hemos tirado los trastos a la cabeza? Hemos tenido vacancias, hemos tenido cuestiones de confianza, movilizaciones en la calle, se ha anatemizado reiteradamente al adversario. O sea, ¿es posible curar eso? ¿Para eso se necesita, en la idea de Carmen, gradual, mucho tiempo, poco tiempo, crees? Sí, yo soy optimista. Yo sí creo que se puede hoy día hacer coincidir propuestas, pensamientos, pero además creo otra cosa. Y previamente a lo que estamos hablando, yo quiero agradecerles a ustedes que hayan tenido la gentileza y la generosidad de invitarnos a la doctora Carmen y a mí a hablar de estos temas, sobre todo este podcast que tiene como nombre Cultura y Negociación, porque los temas que estamos en este momento tratando precisamente insisten y coinciden en que es un problema de cultura que necesita una negociación. Pero ese, como tú lo dices, Juan, no es solo un problema del Perú. Es decir, no es un problema que sea monopolio de nuestra nación. La mayor parte de los países tienen estos problemas. Hoy veía en los medios de comunicación el enfrentamiento que tiene el señor Petro con el señor Noboa de Ecuador, con Colombia, la situación difícil por la cual
transita Argentina, las condiciones especiales que se dan en Venezuela, y esto por no citar la crisis inmersa en la cual está un país como los Estados Unidos, que yo creo que en sus 250 años, que este año precisamente los cumple, Estados Unidos nunca se había visto en estas condiciones, y posiblemente coinciden los elementos y los factores con 1861, cuando se dio la guerra civil del norte con el sur. Y creo que estas situaciones no hacen otra cosa más que ratificar esa vieja sentencia de Borges que decía: todos los pueblos son iguales hasta en lo de creerse diferentes. Es decir, no son tan diferentes. Todos coinciden en esa suerte de crisis permanente y crónica que nosotros tenemos. Los peruanos, tal vez llevados por nuestro afán de búsqueda incesante de la felicidad, tenemos una visión optimista de los acontecimientos. Pero esa visión optimista también nos lleva a resolver los conflictos de una manera muy superficial y muy epidérmica, sin profundizar en la esencia de los problemas. Muy de acuerdo. Ahora, en este estudio de las dificultades para negociar en el Perú, aparecen en los mapas que hay zonas del país donde hay más conflictos que en otras. Y daría la impresión, por lo tanto, que hay regiones más conflictivas. Dicho eso, también habría que decir que hay regiones donde hay más conflictos, pero donde hay más riqueza que discutir, que distribuir, o finalmente que quitarse. Entonces yo diría, Carmen, ¿qué relación tiene la negociación política en el Perú con la riqueza? Bueno, yo creo que de alguna manera la riqueza está contra lo que significa vacío, y entonces somos un pueblo con unas carencias tan grandes de todo tipo, que entonces debemos haber desarrollado también una idea de la necesidad de llenarse por dentro, porque tiene que ver mucho tus vacíos con el manejo del dinero. Entonces, creo que hay pueblos donde han carecido de muchísimas cosas, de hambre, tenemos niños enfermos, se ha comprobado que el peruano ha bajado de talla, creo que 4 centímetros, creo que 50 años, por la falta de comida. Entonces, de repente encontrarse con que es posible, por ejemplo, hacer una minería ilegal, es como ponerte frente a la necesidad que te puede llegar a morir, a disminuirte, que tus hijos se mueran, o la posibilidad de ir contra un Estado que nunca existió. Entonces yo creo que la riqueza te llena interiormente para gente que tiene vacío, y para gente que ha vivido sin esperanzas. Entonces me pongo a pensar cómo sancionar también a los ilegales, cuando a lo mejor ahí hay un poquito de vida, ¿no? Entonces es un conflicto interno que yo tengo, porque cuando escucho que sí, los ilegales, bueno, pero entonces morir, estar contra los cerros, junto a las llamas. Entonces es todo un levantamiento que tenemos que hacer, no solo de, como dice Aníbal en su libro, de las nuevas ansiedades, sino ansiedades antiguas. Por lo menos empezar por un reconocimiento de que ha habido injusticia, quizás un pedir perdón, aunque parezca loco, pero había que pedir perdón los gobiernos a miles de peruanos que se han muerto en la indigencia, en la necesidad, porque acá la gente los viejos no mueren del frío, mueren porque no hay condiciones para vivir. Entonces eso siempre me hace pensar en cómo estarán sus ansiedades más las nuevas, ¿no? Interesante, porque eso diría, o daría la impresión más o menos, que ante la imposibilidad de producir un pacto que nos dé a todos cierto bienestar, bueno, entonces yo recurro a lo que tengo a la mano.
Pero eso también no pasa con el asunto de la corrupción. Alguna vez he leído, digamos, podría ser una apreciación cínica, pero el soborno es también una forma de resolver un potencial conflicto, solo que por una vía ilegal, sancionada por la ley. Claro, un empresario que quiere construir una obra en una región, soborna a las autoridades para evitar entrar en un largo proceso, ¿no?, de la licitación. No deja de ser un soborno, no deja de existir el delito del cohecho, pero cuando yo leí, y me pareció francamente cínico, daba la impresión que la corrupción termina siendo, para quien escribió eso, como una especie de mecanismo de evitar el conflicto. Un factor facilitador para el desarrollo. Es decir, estamos nosotros insistiendo en el civismo, pero buscando en ese civismo una fórmula de salida a un entrampamiento que el sistema no permite que haya un mejor desarrollo. Pero yo quería también hablar, Juan, sobre el asunto de que tú manifiestas si los estados o los departamentos, para hablar del Perú, donde hay mayor cantidad de dinero, tienen mayor capacidad de desarrollo, etcétera. Yo insisto, y disculpen mi terquedad, de que es un problema de cultura el que tenemos. Nosotros podemos entender que nuestra dependencia o independencia de España no se ha dado totalmente en la costa, por ejemplo, y que todavía algunos sectores, sobre todo socioeconómicos, sienten una suerte de satisfacción de seguir dependiendo de España, o al menos de ese esquema, digamos, de prosapia que existe en los imperios o en los reinados, situación que no se da en algunas zonas de los Andes. Del Busto, José Antonio del Busto, nuestro profesor en la Universidad Católica, tenía una frase que resume algo que todavía no lo hemos podido superar. Nosotros venimos de los vencedores y de los vencidos. Nosotros, los costeños, posiblemente nos sentimos mucho más cercanos de los vencedores que los andinos se sienten de los vencidos, porque ellos sufrieron precisamente la imposición de la colonización con toda su barbarie, y nosotros las satisfacciones y el boato del virreinato con toda su tranquilidad, su serenidad y sus facilidades. Y esas dos concepciones han permitido o han obligado a que el Perú sea un país, como diría Ortega y Gasset, refiriéndose a España, invertebrado. El país y el Perú, yo creo que es un país invertebrado, no es un país que se ha cansado todavía, sino que la forma de pensar de la costa es diferente a los Andes y diferente a la selva. La forma de pensar del norte es diferente a la del sur. Qué lejos está Trujillo de Puno, qué lejos está Lima de Huancavelica, y en Lima qué lejos está Miraflores de San Juan del Lurigancho. Estos elementos, sin lugar a dudas, necesitan una amalgama que los una, que los acerque. Nada indica que esa amalgama se esté preparando. Al contrario, creo que es una masa que está puesta ahí buscando una mano que la empiece otra vez a preparar y acercársela al Perú. Interesante lo que dices, porque tú pones sobre la mesa la identidad en relación al conflicto. Yo quería dar la vuelta al argumento y preguntarte, Carmen, como terapeuta, ¿hay identidades más dispuestas al acuerdo, a la negociación y al pacto, y otras identidades más reacias a eso? Y eso tiene que ver con raíces geográficas, culturales, con vivencias histórico-culturales. Estaba pensando ahora que
si bien hay sectores necesitados que ya no van a la universidad a hacer política, sino simplemente van a la informalidad y a lo ilegal, también estaba pensando que existe una masa que, como dice en el libro de Aníbal, son capaces de ponerse al servicio de alguien que les ofrece como si fuera un Dios todo, ¿no? Entonces, como que ya la esperanza ya no es lo que puedo hacer, sino la esperanza es de lo que puede hacer el político que se presenta como el Dios hacedor de todo. Entonces yo creo que hay esa masa, por ejemplo, pienso que será más difícil para conciliar, porque están pensando en que todo es mentira, menos el amo que los está dirigiendo, prácticamente López de Aliaga, ¿no? Entonces es una masa diferente, es una masa que tiene esperanza no en el Perú, quiere esperanza en el político, ¿no? Entonces creo que deben haber, sí, formas, ¿no? Ahora, es importante también que haya peruanos que sean capaces de ver el problema y tratar de, por encima del dinero, ver cómo hacemos para arreglar el país. Pero creo que, por ejemplo, los mineros ilegales tienen sus representantes en el Congreso que lo único que les interesa es el dinero. Entonces, por donde veas, hay dificultades, pero tenemos que salir adelante, ¿no? Ahora, también pienso que cuando poco se habla del problema social, cuando tú hablas del problema social, que hay sectores que están muy necesitados, inmediatamente te dicen que tú eres comunista. Entonces hay temas tabúes. Se puede hablar del Banco Central de Reserva, se puede hablar de la economía, pero no puedes hablar de las diferencias sociales, no puedes hablar de las necesidades infrahumanas en que vivimos o la falta de escuelas, de salud. Eso no se puede hablar. Hay temas tabúes que ni siquiera son tocados por los medios de prensa. Es como que le hubieran puesto un velo encima. Entonces, ¿cómo llegar a consensos, no? Yo creo que como hacemos en la clínica, lo primero que hacemos es hacer una lectura de la situación, de la realidad, que es esa palabra tan difícil, pero que a mí me parece la más hermosa, porque todos los mecanismos que tenemos es para evadir la realidad. Entonces, sacar a la realidad cuál es la situación, ¿no? Para que podamos ubicarnos. Quisiera que haya un sociólogo que pudiera decir eso, ¿no? Pero que tuviera sitio en la prensa, no hay, no veo. La experiencia, como la que yo tengo, hay espacios donde es posible el acuerdo y hay espacios donde no es posible el acuerdo y uno va sabiendo. Y a veces he encontrado donde el espacio donde es posible el acuerdo o no está el Estado o está en una posición bastante limitada. Y contrariamente, los conflictos donde se pide algo del Estado o alrededor de una decisión del Estado son conflictos muy difíciles de administrar y gestionar. Tú, ya con la experiencia que tienes y tu acervo, ¿el Estado es un problema para que no haya una negociación cristalizada y concretada en el Perú porque no hay cultura, como tú dices, de acuerdo? ¿O es que es un asunto también de intereses, no? Sí, yo creo, Juan, que en primer lugar tendríamos, tal vez esto suene un poco irreverente, que refundarlo el Perú. Yo creo que habría que volverlo a armar el Perú. Yo creo que el rol del Estado ha sido un rol muy mediocre el que has desempeñado en el transcurso, sobre todo de la vida republicana de los últimos, digamos, 50 o 70 años. El Estado no ha servido al ciudadano, no le sirve en educación, no le sirve en salud, no le sirve en vivienda, y entonces hay que buscar los caminos que son informales, por no decir ilegales, para alcanzar algunas metas de satisfacción. Entonces, al refundar el país, sobre todo hay que refundar el Estado y adecuarlo el Estado a la realidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no estoy tan seguro
que los partidos políticos o los movimientos políticos o la clase política pueda hacerlo. En primer lugar, porque no creo que exista una clase política en el Perú. Una clase política en cualquier país del mundo desarrollado le exige a sus integrantes un nivel cultural, un nivel de ejecución de programas y un nivel de expertise en algún tema especializado. Yo me pregunto, ¿quién es especialista en este Congreso en relaciones internacionales? ¿Quién es especialista en asuntos tecnológicos? ¿Quién es especialista en asuntos de agricultura? ¿Quién es especialista en asuntos de defensa o seguridad? Y hasta me atrevería a decir que muchas veces los mismos miembros de las Fuerzas Armadas que están en el Congreso no desempeñan bien esas funciones. Yo creo que hay que volverlo a armar el país. También es una propuesta, no sé si idílica o paradisíaca, pero yo creo que si se hace un esfuerzo se puede llegar a este espacio. El libro del doctor Aníbal Sierralta es un manual de negociación política, tema que es el gran ausente en la política del país. Es decir, yo no conozco aquí a 2 líderes o a 3 líderes o a 4 líderes que se sientan en una mesa a negociar sobre política. No, se sientan porque yo voy a hacer una propuesta, ¿quién me va a apoyar? Porque esta propuesta va a servir para que los mineros ilegales tengan acceso a sus fuentes de negocios y no intervenga el Estado. Yo voy a hacer un negocio de exportar productos agropecuarios, pero eso sí, yo quiero que ustedes me apoyen para que no haya impuestos ni aranceles a mis exportaciones. Negocian asuntos, esto es un lugar común el decirlo, negocian asuntos que facilitan a los participantes y a los miembros sus propios objetivos, sus propias metas. No existe un objetivo superior, no existe un objetivo de la nación, no existe algo que nosotros pensemos en un país del mañana, en un país superior. Mira, hay un viejo refrán que lo dice la gente del campo: una mano lava la otra, pero las dos lavan la cara. Ese principio no se da en el Perú. Gracias, Juan. Gracias, Carmen. Sí. ¿Cómo hacer? Creo que es bueno que haya un libro sobre manual de conciliación. Eso es importante porque esa es la meta. Pero ¿cómo hacerlo cuando hay tantas desconfianzas? ¿Cómo hacerlo para borrar las desconfianzas? ¿Y a qué niveles tendría que ser la conciliación? Por ejemplo, en el nuevo Congreso, para que pudiera hacerse mínimas cosas como para borrar de a poquitos esa desconfianza para los sectores más necesitados, porque habrá que dar muestras para poder siquiera que puedan creer y reduzcan su desconfianza, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque daría la impresión de que lo que hemos tenido en todos estos años es la idea del pacto como reparto y no como un pacto como conciliación, como dejar cosas yo en beneficio del resto. Agradecemos Carmen, Juan, en este podcast que se reinaugura a propósito del texto que mañana será presentado de nuestro amigo Aníbal Sierralta. Gracias.